Ustedes saben que ayer, 1 de julio, se cumplieron 40 años del fallecimiento del general Juan Domingo Perón. Fue 3 veces presidente de la República, recorrió 30 años de la historia argentina impulsando importantísimos cambios, sobre todo políticos, sociales y culturales. Sucedió, como bien decía Cecilia, un 1 de julio de 1974. La noticia ese día paralizó a los argentinos, conmovió al mundo sin dudas. Con el fallecimiento de Perón también terminaba una era. Informe especial. Las calles de Buenos Aires vuelven a agitarse nuevamente con el nervioso vaivén de la política. Otro sector de pueblo se vuelca sobre la ciudad a expresar sus demandas. Desde las primeras horas de la mañana llegan al centro grupos diversos y tienen todos un solo rumbo, la Plaza de Mayo. El 17 de octubre de 1945, miles de obreros en todo el país se movilizaron espontáneamente pidiendo la liberación de Juan Domingo Perón. Este hecho marcó el comienzo de una etapa fundacional para la Argentina. Como secretario de Trabajo y Previsión, Perón otorgó derechos a una clase postergada, institucionalizó el movimiento gremial, extendió las jubilaciones, instauró las vacaciones pagas e instrumentó aumentos salariales. Esas políticas permitieron la movilidad de las clases trabajadoras, mejoraron sus condiciones de vida y pudieron acceder a ámbitos antes vedados. La irrupción del sector popular en la vida social instauró nuevas pautas de consumo y formas de producción. En aquel momento yo era muy joven y una de las cosas que vi básicamente era que para mí el fenómeno de Perón era la inclusión de la clase obrera en el poder. No es una cosa que surge como hongo después de la lluvia a partir de 1946. No, esto es un proceso que venía constituyéndose, una industria cultural muy potente que en la Argentina tiene una historia larga. Lo que explota es la posibilidad de que cada vez más sectores accedan a eso. Las políticas troncales del gobierno peronista, expresadas en su primer plan quinquenal, también abarcaron al campo de los bienes culturales. Incorporados los derechos del trabajador a la realidad de las conquistas sociales argentinas. El incentivo a la industria nacional y la recuperación de expresiones artísticas de diversas regiones del país tuvieron como objetivo la construcción de una identidad. La radio tuvo una presencia clave en la vida cotidiana de la familia. Fue una herramienta de difusión de modelos culturales y propaganda política. El aparato en formato portátil y su precio económico permitieron que más personas pudieran acceder a ella. La mitad de la música emitida debía ser de origen nacional. Las producciones más destacadas fueron el radioteatro, programas musicales y humorísticos. A gran amigo, gran afecto. Homero Mansi, el inspirado poeta, fecundo y prestigioso escritor político que... La música recibió la influencia de nuevas voces. El tango, la expresión crítica de la realidad, incorporó elementos de los sectores populares en las letras de Mansi y de Cepolín. Las orquestas llegaron a los barrios y los carnavales ganaron las calles. El mayor poder adquisitivo de los sectores trabajadores disparó un aumento en el consumo de la prensa gráfica. El diario Democracia y la revista Mundo Argentino compitieron con el discurso opositor de la prensa y la nación. Las historietas también estuvieron entre las preferencias del nuevo lector. Humor, Ramona, Ricotipo, El otro yo del doctor Merengue y Las chicas de Vito representaron los estereotipos sociales de la época. En la literatura surgieron historias vinculadas al mundo del trabajo. En la etapa fundacional de la cultura peronista también fue relevante el fomento a la industria cinematográfica. Se inauguraron salas en todo el país. Temáticas históricas y sociales fueron llevadas a la pantalla grande. Obras titánicas como el gasoducto son cumplidas en los perentorios. Antes de cada película se proyectaba un noticiero que comunicaba las acciones del gobierno. La Guerra Gaucha. Don Domingo. Filomena Marturano. ¿Cómo te va? Yo estoy en la lucha. Prepárese para suplantarme algún día. Su mejor alumno. Y
los isleros No sé cómo se las arregla sin mujer. y Las aguas bajan turbias de Hugo del Carril representaron el cine de la época. Conflictos de clase y actores de la cultura popular como protagonistas. Alguien que viene de una tradición política que no necesariamente es peronista, más allá de lo que Del Carril dice, y que cada vez más va a tomar un posicionamiento que tiene más que ver con, desde cantar la marcha peronista, a filmar una película que quedó como emblema de esos años, que es Las aguas bajan turbias, y que reivindica en esa película las luchas obreras de sectores que no tenían que ver con el peronismo, sino de una tradición de años antes, ¿no? Las políticas de inclusión multiplicaron las opciones de recreación de la clase trabajadora. Espacios como el Teatro Colón, el Teatro Municipal, el Enrique Santos Discépolo y el Teatro Nacional Cervantes recibieron a un nuevo público integrado por los obreros y su familia. Siempre la cuestión cultural y la idea de una política cultural, por un lado, democratizar la cultura y por otro lado también retroalimentar las élites culturales. O sea, tampoco no se trata de democratizar la cultura para que las élites, digamos, entren en un cono de sombra y no tengan, sino también las élites crecen, ¿no? Y o sea, la cultura crece toda al mismo tiempo. Entonces eso también es algo que al peronismo nunca se le reconoció demasiado. El 17 de octubre de 1951, en el Día de la Lealtad Peronista, se realizó la primera transmisión de televisión. Nació Canal 7. En noviembre, por primera vez, se pudo ver en directo un partido de fútbol. Dominando en lucha recia y emocionante, los hombres de Avellaneda demuestran que este año están dispuestos a reverdecer los viejos y aguerridos laureles de la academia. Un triunfo inobjetable frente a Boca Juniors, se anotaron nada menos que 5 goles, de los cuales 4 correspondieron a Racing. Bravo por ello. El peronismo lo que significa es básicamente esa transformación feroz de las relaciones culturales, que implica un crecimiento muy fuerte de los consumos populares, básicamente en relación con la industria cultural y con la cultura de masas. A partir de los 60 esto se agudiza porque lo que el peronismo deja es la televisión. Esa es la gran innovación respecto de lo que era el cuadro anterior de los consumos culturales de masas, ¿no? La televisión pasa a reorganizar todo, por decirlo de alguna manera. La llegada de Perón marca un hito. Esto, más allá de a la gente que le guste o no le guste, Perón marca un hito en la historia del país. De esto no hay ninguna duda, si no, no estaríamos todavía hablando de esto. Interesante la perspectiva desde lo cultural. Pensaba que en realidad es un tema dialéctico. Tantas personas y trabajadores se han venido a vivir a la ciudad de Buenos Aires y por un lado, digamos, han contribuido con sus usos y sus costumbres a modificar esta sociedad por un lado. Y por otra parte, ellos mismos han tenido acceso a bienes culturales que hasta entonces no conocían, ¿no? Bueno, por eso está más que bien titulado este informe, ¿no? El legado cultural del peronismo. Bueno, fue eso lo que acabamos de compartir, y lo decía recién un sociólogo, la televisión como punto de partida para otra forma de ver la realidad, de ver la cultura y cómo se ha metido esa televisión en los estados de ánimo de los argentinos, en las cuestiones culturales de nuestro país. Lo remarcaba bien cómo nace la televisión en la Argentina y a partir de qué momento, bueno, un momento histórico, sin duda. Sí, señor. Bueno, hacemos aquí una pausa, enseguida estamos con ustedes.